Hoy hubo una manifestación, en este momento sigue todavía el conflicto con el Garrahan, a pesar de la conciliación obligatoria, hubo una manifestación, hay la verdad mucha preocupación en ese sentido, pero esta mañana hubo una manifestación también de distintos sectores que trabajan en la discapacidad y discapacitados, porque esto se está agravando paulatinamente, de por sí ya tener esta condición en algunos casos ya es problemático y aún también en ese sentido cuando se cortan los recursos, más problema aún. Muchas familias reclaman por el incumplimiento de coberturas esenciales. No es de ahora tampoco. Lo que pasa es que ha entrado en una etapa de crisis el sistema, ¿no? Producto de los recortes que está haciendo también el Estado Nacional. Pero hay muchos reclamos a las obras sociales sobre la falta de incumplimiento. Y en este caso, habiendo una ley nacional, ¿qué pasa en ese caso? ¿Cuál es la solución? No sé si es la palabra adecuada. ¿Cuál es la salida, la alternativa? Bueno, vamos a hablar con la doctora Macarena Fragueiro Frías. Ella es abogada, es especialista en Derecho de Salud. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, la volvemos a llamar por este tema que es realmente preocupante. ¿Cómo se queda? ¿Cómo queda alguien que tiene una condición de discapacidad y se queda sin el servicio de la obra social, sin la cobertura de nación, sin, en algunos casos, habiendo una ley que habla claramente de la protección a la discapacidad? El problema que vemos hoy por hoy es el nomenclador. Existe un nomenclador que dispone cuál es el valor que tiene que tener cada prestación para una obra social o una prepaga. Es decir, le va a indicar a la prepaga hasta dónde tiene que pagarle a un prestador o hasta dónde le tiene que reintegrar a una persona que le pide reintegro por esa prestación, que a veces sucede. Sí. Ese nomenclador, desde diciembre del 2023 hasta ahora, se aumentó solamente un 60% cuando la inflación ya llega a más del 120%. Por lo tanto, está bastante atrasado y eso es uno de los principales problemas que después va a devenir en que las personas no tengan acceso a prestaciones porque a transportistas, por ejemplo, por darte un ejemplo, o maestras integradoras o terapistas, no les sirva trabajar para la obra social. No sé, quizás les conviene trabajar de forma particular o hasta incluso trabajar de otra cosa, pero no trabajar por ese dinero porque está muy desfasado con respecto a lo que son los valores que tienen las cosas por la inflación que hubo y que esto no acompañó. De hecho, si miramos, en el 2025 no hubo ningún aumento a ese nomenclador. Entonces, ahí vamos a tener un problema y, bueno, es algo que en principio estaría bueno que el gobierno, y de eso también se trató un poco la marcha de hoy, que el gobierno actualice ese nomenclador, porque ese nomenclador lo actualiza directamente en el Ministerio de Salud, para que las personas puedan empezar a acceder nuevamente a prestaciones, que puedan contratarlas de forma particular y reintegrarlas más cerca de la totalidad, Ahora, si no es posible, y también que los prestadores quieran trabajar con las obras sociales o con las prepagas, porque se les pague dignamente por los servicios que prestan. Doctora, una consulta en ese sentido. Usted dice, sí, está bien, hay que actualizar el nomenclador. ¿Esa actualización es a tiro de decreto o existe una ley que ampara ese aumento? El nomenclador lo tiene que actualizar el Ministerio de Salud. Es atribuible obviamente directamente el monto y la decisión de aumentar, nada más, no tiene ninguna protección legal. Es que los nomencladores lo que tienen es que disponen un valor y ese valor se tiene que actualizar, Claro. Pero la normativa original no dispuso de qué forma se tenía que actualizar o cómo iban a ser los valores, porque en este país nunca hubo una estabilidad económica como para que una ley diga para esta prestación se tiene que cubrir con tanto y que eso fuese suficiente. Entonces, siempre toda la normativa vino con un anexo que es el nomenclador. Y cada tanto ese nomenclador se tiene que ir actualizando y lo que pasaba, gobiernos anteriores, es
si bien no se actualizaba todos los meses, cuando tocaba el mes que se actualizaba teniendo en cuenta de recuperar todo lo que había avanzado en la inflación. Pero acá no se está haciendo eso, porque las actualizaciones que se hicieron, que fueron 2 o 3 en el año pasado, no llegaron a que para el mes de diciembre, que ya estaba contemplado para el diciembre una cifra, y es eso los valores que tenemos, diciembre 2024 hoy por hoy, que ese valor estuviese un 117% más caro que en diciembre del 2023. Claro, Por tanto, congelaron los precios de las prestaciones. me entiendo. En el caso de esto que estamos hablando sobre la falta de actualización de los nomencladores, ¿cabe la posibilidad de establecer o de tramitar un amparo? Hay que ver caso por caso. Por lo general, siempre la justicia, cuando mandó reintegros, Sí. fue siempre en base al nomenclador. Entonces, hay que ver caso por caso para ver si la justicia podría autorizar, sobre todo si se le explica bien detalladamente al juez que interviene, de por qué se pide que se reintegre el valor de la factura del prestador y no el valor del nomenclador, si el juez lo quiere conceder o no, porque en principio es legal que sea hasta el tope del nomenclador. Eso para las personas que trabajen con reintegro. Las personas que trabajen con directamente prestadores de la obra social, no hay mucho que puedan hacer, porque la obra social va a pagar eso. En todo caso, cada prestador, debería el prestador mismo iniciar un proceso contra la obra social, Claro, para decir, esto que me estás pagando es poco. Lo que pasa es que los prestadores cortan por lo sano y es, bueno, si acá no me pagan me voy a otro lado, o de última, no sé, me voy a trabajar de Rappi, pero no me voy a quedar poniendo el cuerpo por una persona con discapacidad. ¿Me entendés? O sea, Sí, bueno, es el trabajo. Es el trabajo que tiene cada uno y obviamente quiere prestar el servicio y cobrar, obviamente, ¿no? Claro, Sí. por eso te digo, ellos tienen la lucha del trabajador, como el paciente tiene la lucha de su enfermedad. ¿Le queda entonces al paciente hacer una presentación judicial o no? Lo que pasa es que tiene que, por eso era el paro, porque acá no es una cuestión de que uno puede hacer una presentación judicial y entonces el Poder Judicial puede actualizar Claro, el nomenclador. con los tiempos la justicia El Poder Judicial. no soluciona, claro, entiendo. En esta cuestión marca una desprotección al sistema como está hoy, como lo estamos viviendo hoy, ¿así? Sí, claro, es una desprotección, porque si los prestadores no quieren trabajar, porque no, en algunos casos que se han difundido, incluso en los medios, hay prestadores, y me viene este ejemplo de este transportista, que lo que le pagaba la obra social no llegaba a cubrir los costos del transporte. Claro. Entonces, por lo tanto, dejó de hacerle transportes a las personas con discapacidad que tenían ese transportista, porque no le cerraba. Y eso devenía en una persona con discapacidad sin la capacidad de trasladarse, interrumpiendo sus tratamientos. Sí, la verdad que es todo un problema general, porque desde de lo más mínimo, que tal vez sería, por ejemplo, en algunos casos las empresas de transporte que no hacen caso a la ley y no otorgan los liberados, tanto para el discapacitado como para un acompañante, porque pasa o ha pasado, hasta este universo de lo que estamos conversando, la verdad que es una desprotección enorme la que tienen. Igualmente, cuando hablamos de transporte, no es solamente el tema de transportarse. Muchos de estos transportistas tienen condiciones específicas para poder transportar a la persona con la condición discapacitante. Son transportes especiales, entonces, sin duda. Sí. Claro, hay transportes que son especiales para poder llevar a chicos con sillas de ruedas, que uno puede decir, bueno, pero el transporte público, bueno, pero no es lo mismo. Y por lo general hay Sí, pero no es lo mismo. Y también hay algunos transportes que son para chicos que tienen algunos autismos, por ejemplo, que no pueden estar sometidos a estímulos, entonces necesitan un transporte que no sea un transporte público. No, estamos de acuerdo, porque esos transportes que son son transportes especiales, no solo necesitan quien conduzca, sino también un asistente y un asistente, por eso, no es que simplemente se suple si vos decís, bueno, no le cobren el colectivo y ya está. No es solamente eso. Algunas personas quizás sí pueden quizás resolver, por lo menos momentáneamente así, pero hay otras personas
que de verdad necesitan el transporte. Y te estoy dando ese ejemplo, pero hay en una el caso de infinidad de maestras ejemplos, sí. integradoras o maestras de apoyo, la alternativa no es, bueno, que vaya a la escuela normal sin la maestra integradora. No, la necesita. No, es imposible en algunos casos estar en una clase sin una integradora, ¿no? En algunos casos, Exacto. obviamente. Es como que no tiene sentido que vaya la criatura, eso es así, es una realidad. Bueno, y en los casos de los centros de día, por ejemplo, que son hogares que se le dan a algunas personas para rehabilitarlos en esos hogares, sí. también el nomenclador está muy bajo. Puede ser que uno no pueda acceder a esos lugares porque les quieran cobrar aparte para poder cubrir con el valor de la cuota y que la persona no lo pueda pagar. Porque quizás Doctora, ese excedente es más que la pensión. sí, no, le consultaba acerca de lo del sistema y la preocupación, que la verdad es grande, porque aquí en la manifestación de hoy había discapacitados o discapacitadas y los prestadores o los efectores de salud de la discapacidad. Es que los prestadores también están afectados. A ver, yo me imagino, pero una persona que hizo una carrera para ser una maestra terapéutica o una persona que decidió hacer el emprendimiento y de comprar transportes especiales, habilitarlos y capacitar y espaciarlos de la forma específica para poder hacer transporte. No poder trabajar de eso, tener que reinventarse. La verdad que es bastante angustiante y no lleva al progreso económico que promueve este país con este gobierno actual. O sea, sí. La verdad que no. Uno si lo mira no tiene tanto sentido. Aparte, si uno actualiza los nomencladores, se supone que ese gasto lo absorbe en gran parte las prepagas y las obras sociales. Sí, lo que pasa no que... tiene mucho sentido esa protección que le están haciendo en los patrimonios de las obras sociales y las prepagas. No tiene sentido tampoco pensar que esto es un gasto, desde ese punto de vista, o sea, a partir de ahí estamos complicados. Bueno, doctora, le agradezco la gentileza por habernos permitido conversar sobre este tema que, la verdad, es preocupante. Yo cuando abrí el programa decía, hay que generar un poco más de empatía porque el que no lo tiene, pero sí el que le pega muy cerca a la discapacidad es realmente tremendo, más aún cuando los recursos son cortos, ¿no? Son chiquitos. Sí, tal cual. Claro. Así que muchas gracias, doctora, ha sido muy gentil en atendernos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. La doctora Macarena Fragueiro Frías, Somos Abogados de Salud, es la ONG en la cual están precisamente para trabajar sobre estos casos que realmente la falta de sensibilidad que tiene este gobierno realmente asusta.